Los sueños, por lo general, son comunicaciones, emociones irreales que todos experimentamos cuando dormimos, pero nunca debemos ignorar esas señales que vivamos o sintamos en sueños o pesadillas de tipo demoníacas, que tratan de usar ese medio para comunicarse, hacer daño y poseer un cuerpo permanentemente. Desde siempre me ha gustado lo paranormal, el terror u horror, e igual que mi hermana, yo creo que es algo que llevamos en la sangre. Tengo casi medio infierno en mi habitación por mi colección de películas de terror, pero ojo, no piensen que me gusta invocar espíritus o demonios. Eso sí nunca lo haría, solo sé que existen y los respeto, pero hasta ahí. Y no me meto con esas cosas, solo sé que creo en Dios infinitamente, ¿ok? Mi apellido Cordero, que proviene de parte de la familia de mi padre, que tiene un historial maldito que viene de generación en generación por causa de un tío de mi papá que era brujo. Pero cuando digo brujo, no un simple brujo charlatán, no, era el propio demonio de carne y hueso. En ese tiempo, mi papá solo era un niño y vivía en el campo. El nombre del señor era mejor no nombrarlo. Ese ser, quien pues desgraciadamente también era mi tío, practicaba la magia negra. Tenía libros de conjuros y hechicería, donde mi padre fue testigo del poder y las habilidades que tenía. Podía agarrar una moneda y duplicarla, podía quitar verrugas y cadillos de la piel y algunas enfermedades, podía convertirse en invisible para que nadie notara su presencia y escuchar todas las conversaciones. Le hacía brujería a la gente para dominarlas y humillarlas. También podía volar. Al morir mi tío, la familia se peleaba por poseer sus famosos libros. Al final de todo, le quedaron a los hijos. En la actualidad, estos libros, según mi papá, aún existen. Mi papá al crecer decidió mudarse a la ciudad, pues luego se casó y formó una familia, y tiene 2 hijos, que son mi hermana y yo. Mi hermana, a la edad de más o menos 10 años, se le fueron manifestando cosas paranormales, fue sintiendo presencias, veía cosas, tenía pesadillas muy feas, no era una niña común. Ella cuenta que cuando todos dormían se paraba de la cama y caminaba por la casa a oscuras, se asomaba por la ventana de la casa para mirar hacia la calle o jugar con el perro de la casa, y luego se cansaba y se iba a dormir. Como era una niña, nadie le creía lo que sentía. Y así fue pasando el tiempo, viviendo y sintiendo cosas malignas. Ya en la actualidad, casada con hijos, hecha toda una mujer de 31 años, las cosas se fueron volviendo más intensas en casa de mis padres y también en casa de mi hermana. Cuando estaba soltera y aún vivía en casa, no importaba si era de día o de noche, igual la perturbaban las horas que fuese. Ella cuenta que cuando se dormía no importaba la posición que se encontrara, boca abajo o boca arriba, sentía escalofríos que llegaban por los pies y subían por sus piernas. Su cuarto se ponía como en una nevera, sentía una presión que lo hundía contra la cama y era desesperada. Sentía que le iban a quebrar los huesos, la asfixiaban metiéndole la sábana por la boca. Trataba de decir una oración y se le olvidaba. Tenía una Biblia cerca y sentía que se la apartaban. Escuchaba cómo se caían las cosas de su cuarto. Esos espíritus malos le decían en el oído que se matara, que los dejara entrar a su cuerpo. Ya casada y con hijos, en su casa también escucha personas que le dice que mate a sus hijos, entre otras cosas feas. Ella jura que no es una pesadilla, que es muy real. Se mordía la lengua para poder despertarse, ya que no podía moverse. Después de un tiempo, empezaron a llegarme a mí por la noche, cuando dormía. Sentía esos terribles escalofríos por mi cuerpo, al sentir la presencia que se acercaba y la gran presión que podía sentir como si estuviese algo encima de mí, aplastándome. Me susurraba al oído una espantosa voz demoníaca, pero era diferente al de mi hermana, ya que no comprendía lo que decía, era como otra lengua. Y no solo le sucedió a mi hermana y a mí, sino que en anteriores ocasiones también les llegaban a decir de cosas a mis padres y a los hermanos de mi padre. Fue donde se dieron cuenta que no eran mentiras de mi hermana. En mi casa se escuchan y se siguen sintiendo muchas cosas. Mi hermana aún las siente mientras que yo tengo tiempo que no paso un susto y hemos dejado de ver esas películas.
En fin, no sé si es una maldición de los Cordero, pero lo importante es que hay que rezar mucho para que Dios nos libre y nos aleje de todas las cosas malas que existen en nuestro hogar. Una noche venía cansada del trabajo, pues me tocó turno extra. Ya eran más de las 12 y estaba por llegar a mi casa. Como el camino que tomo habitualmente estaba en construcción, me fui por otra vía cercana a un parque. En ese momento me asusté al ver que por los juegos se estaba paseando una niña con un vestido largo. No le di importancia, creyendo que tal vez me lo había imaginado. Cuando llegué a mi casa, me fui a descansar, pero me levanté a las 4 de la mañana, pues tuve una pesadilla muy extraña. Soñé que estaba en el parque, que veía a la niña jugando al otro lado. Cuando me le acerqué para distinguir su rostro, me llevé un susto, ya que no tenía ojos y le salía sangre de su boca. Esta tenía un aspecto pálido y ella me sonrió. Entonces fue cuando me desperté. Me dirigí al baño para lavarme la cara y a través de la ventana pude ver cómo la niña sin ojos estaba fuera de mi casa. Asustada decidí correr y me encerré en mi habitación. Sin darme cuenta, amaneció súper rápido. Aún así me levanté como de costumbre para dirigirme a mi trabajo. Al salir de mi habitación, pude ver un mensaje en la pared de mi sala. Te estoy vigilando. Una sensación fría me recorrió la espalda y me asusté bastante, mas cuando vi desde las sombras la silueta de una niña que me sonreía de una manera macabra, y desde ese día no puedo evitar sentirme vigilada a donde quiera que vaya.